Traigo mi ofrenda ante ti, en adoración, en gratitud. Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en la casa de Dios, aunque en esta oportunidad por muchas ausencias y algunos hermanos que están por motivo de viaje están ausentes de nuestra congregación, pero sé, hermanos, que están espiritualmente unidos con nosotros, la familia Dorothy, la familia Kiriyay y también la familia de hermano Anthony, ¿no? Que no están con nosotros en esta mañana, pero esperamos que el Señor esté guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, ¿no? Pero vamos aquí, los que Dios ha provisto para poder compartir la palabra y poder reflexionar, hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar el estudio de la semana pasada con el tema de la música. Nuestra congregación, durante ya casi como 2 meses o un poquito más, venimos estudiando temas acerca de la iglesia, relacionados a la iglesia y cómo debe ser nuestra iglesia, quizás en el presente y en el futuro, ¿no? Hemos hablado temas como el gobierno de la iglesia, como los mandamientos para la iglesia, del bautismo y la Santa Cena. Hemos hablado de la disciplina en la iglesia. Hemos hablado también acerca de cómo debe ser la música, cuál es nuestro pensamiento en relación a la música. Y ahora nos toca continuar hablando de este tema. Para nosotros la música, pues, es un instrumento que el Señor ha dejado aquí en la tierra, en su iglesia, para que sea glorificado, honrado por los seres humanos para con Dios. Entonces, la semana pasada han estado hablando un poco acerca de la adoración y la música, y había la última parte que no se pudo terminar, acerca de la música, o del tema que habló el hermano José, y hay algunas preguntas que quisiéramos quizás reflexionar en esas preguntas. Tenemos que pensar, hermanos, si bien es cierto, la música es un instrumento, como dije al inicio, para glorificar a Dios, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos, pues hay un sinnúmero de motivaciones en relación a la música, ¿no? El mundo tiene una música que motiva a los seres humanos a estar gozosos, a manifestar sus emociones, ¿no? La música tiene un solo objetivo, ¿no? De hacer sentir a otra persona de una manera feliz y gozosa. Si los relacionamos a Dios, es cantar y alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios. Si los relacionamos a las personas, pues esto va a motivar mucho, ¿no? Al estado anímico de las personas, ¿no? Y siempre tenemos que pensar, ¿qué está diciendo cada canción que nosotros cantamos? Hay gente que le gusta escuchar música clásica, música instrumental. Hay gente que le gusta escuchar música, digamos, romántica, o música quizás relacionado quizás con un tono de salsa, de merengue o rock. Pero tenemos que pensar qué tipo de música o qué está diciendo la canción. Si estamos relacionándolo con Dios, ¿qué está diciendo esa canción? ¿Qué está expresando? ¿No? ¿Qué está motivando en nosotros esta canción? Tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? También tenemos que pensar qué efectos trae la música a nuestra vida. Yo he escuchado en mi vida como pastor, muchas veces he escuchado testimonios de mujeres o de parejas que han terminado una relación donde pusieron toda su esperanza o todos sus sentimientos por medio de una música, ¿no? Y cuando terminó la relación, pues la música continúa, pero esta persona, cada vez que escuchaba la música en la cual habían quizás puesto sus sentimientos, había un recuerdo y una nostalgia porque la pareja se fue, o porque la pareja murió, o porque por motivos de razones, cualquier razón, la pareja se ha separado. Entonces cambiaban su estado anímico, y era un problema para muchas personas esto. Tenemos que pensar qué efectos produce la música en nosotros, especialmente la música cristiana, la música que utilizamos en la iglesia.
¿qué efecto está produciendo en tu vida? ¿No? Debe ser un efecto de adoración, de humillación, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, ¿no? O de conocer a veces, conocer un poco de la doctrina y de la teología, porque cantamos en nuestra música cristiana, debe haber mucho de doctrina, mucho de enseñanza, mucho de la obra de Dios. También tenemos que pensar, ¿por qué queremos escuchar tal o cual canción? ¿Por qué quisiéramos escuchar tal canción? No, es que esa canción es bonita, por eso me gusta. Entonces, si tu motivación es personal y no es para la gloria de Dios, no es para alabar a Dios, entonces aún músicas que tenga mucho contenido escritural podría tener un objetivo diferente, ¿no? A veces en algunas iglesias, hermano, a ver, un favorito de la iglesia, dicen, ¿no? Y piden un favorito, esto nos gusta cantar a todos. Entonces simplemente es por el gusto, mas no es por alabar y glorificar a Dios. La semana pasada estuve en una comunidad aquí en Santa Teresa y estaban recordando a algunos hermanos que habían muerto. De una iglesia murieron casi como 16, 17 personas, todos en un solo carro, y estaban recordando a los hermanos. Y el que dirigía dijo, no, a tal hermano que murió le gustaba tal canción, vamos a cantar esa canción porque le gustaba al hermano fulano y tal. Entonces yo decía, está mal eso no debe ser. Entonces yo hablé con el hermano después, ¿no? Que no debía estar enfocando las canciones de la iglesia con un sentimiento humano, porque le gustaba a él, vamos a cantar, ¿no? La canción debe ser para glorificar el nombre de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, sacar estos pensamientos de nuestra mente, o en algún momento quizás pueda entrar en nuestra vida, ¿no? A algún deseo humano en la alabanza hacia Dios, ¿no? Porque me satisface, porque quiero. Ahora, esas son algunas preguntas que quería repasar de esto. Ahora vamos a hablar de la hojita que usted tiene, ya se ha repartido. Todos tienen, ¿no? ¿O les faltó algo? Bueno, la música en la adoración. ¿Por qué la música? Vamos a mirar la Biblia. En la Biblia hay muchos versículos que hablan de la música, muchos versículos. Yo voy a mencionar en esta mañana solamente dos en este primer punto, y vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice de esta manera: cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Dice la Biblia que tenemos que cantarle a él, y en las canciones ya nos da el contenido, hablar de sus maravillas. La canción tiene que tener un objetivo principal: hablar de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios. Nuestra canción que alabamos a Dios en la iglesia debe ser con ese contenido. ¿La Biblia nos manda a cantar? Sí. En la Biblia hay música desde la creación. Isaías capítulo 6 nos dice que los ángeles cantan en el cielo. Entonces, la Biblia nos da el contenido. No es que vamos a inventar, ¿a quién le vamos a cantar a Dios? A ver, le cantaremos un sentimiento humano, que bueno, que yo amo, que yo le quiero. No, ya nos ha dado el contenido, y es hablar de las maravillas de Dios a través de la alabanza, a través de la alabanza. Y vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahí usted tiene dos salmos más que hablan mucho. En los salmos hay muchos versículos que hablan de la alabanza, pero no vamos a tocar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice la Biblia: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos,
e himnos y cánticos espirituales. Pero qué interesante, hermanos, que el versículo empieza con un mandato: que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Es necesario que la palabra de Dios nosotros como creyentes podamos vivir cada día creciendo en la gracia de nuestro Dios, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, y ese corazón y esa vida llena del Señor, pues podría, hermanos, alabar y glorificar a Dios de manera correcta. Puede utilizar los salmos, puede utilizar los himnos, puede utilizar los cánticos espirituales, que son tres diferentes formas de cómo cantamos. Los salmos generalmente son de la Biblia, ¿no? Todos los versículos de la Biblia. Los himnos son inspiraciones de hombres de Dios que han vivido una relación con Dios, y los cánticos espirituales, que también son inspiraciones, pero son casi pequeñas canciones, ¿no? Como coros que cantamos, ¿no? Pequeñas canciones que cantamos. Entonces, mis amados hermanos, un hombre, un ser humano, un cristiano que vive la palabra de Dios, que vive lleno de la palabra de Dios, podría utilizar estos elementos para glorificar a Dios. Y todavía dice el texto: hay que enseñarnos, hay que exhortarnos con toda sabiduría. O sea, necesitamos que nosotros podamos animarnos y alentarnos con la palabra de Dios. Y aún podemos alentar utilizando los cánticos espirituales, los himnos, los salmos. Podemos exhortarnos en el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos habla de que el cristiano debe adorar a Dios. Debe adorar a Dios utilizando la alabanza. La Biblia también nos habla de los instrumentos. Este es un problema aquí en nuestras iglesias. ¿Qué instrumentos son cristianos o son bíblicos y qué no? ¿Qué instrumentos pues se debe utilizar en la iglesia? Hay iglesias que solamente utilizan puro percusión, o iglesias que pura guitarra acústica, o iglesias que utilizan puro piano, o no quieren tocar nada electrónico, ¿no? Entonces este es un gran problema en muchas iglesias, y muchas iglesias se han dividido por esta razón, porque por el tipo de instrumento. Es una pena que muchos hermanos no maduran espiritualmente y utilizan este tema de la música, especialmente el tema de los instrumentos, para poder causar problemas o divisiones en las iglesias. Pero hermanos, la Biblia habla de un sinnúmero de instrumentos que ahora no conocemos, o quizás no es de uso común dentro de nuestras congregaciones. Entonces, vamos a mirar algunos versículos que hablan acerca de instrumentos. Nuevamente, 2 versículos en esta ocasión también. El Salmo 68, versículos 24 y 25. El Salmo 68, ¿alguien puede leer? El Salmo 68, versículos 24 y 25. ¿Alguien puede dar lectura a este salmo? ¿Alguien? Allá. Puede. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, en mi ley, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Aquí encontramos solamente un instrumento, ¿no? La pandereta. Ese es un instrumento conocido, ¿cierto? Muchas iglesias lo practican, lo tienen, lo tocan, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? A veces hay cierto concepto, ¿no? Mucha bulla hace, ¿no? Por la sonadita de las latas, ¿no? Del material que está hecho. Pero la Biblia nos habla de este instrumento, aunque es un poco bullicioso, pero nos habla de este instrumento como para acompañar la música. No está diciendo, no está dando el instrumento primero, sino está dando, dice, en medio los cantores iban delante, los músicos detrás, y las doncellas, y en medio las doncellas con sus panderetes. ¿Cierto? Está puesto
un instrumento para acompañar la alabanza, el canto. El instrumento no es para dirigir la alabanza, sino aquí está puesto como un instrumento de acompañamiento a la música, ¿no? Entonces, tenemos que mirar de esta perspectiva el instrumento. El instrumento es algo que va a acompañar, no es algo que va a dirigir la música, ni el inicio ni el final, sino es algo que acompaña a la música. Vamos a mirar otro salmo, que es un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 150, donde menciona un sinnúmero de instrumentos. El Salmo 150. ¿Alguien puede dar lectura? Al Salmo 150. Sí, son 6 versículos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por su proeza, alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza, alabadle al son de trompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumento de cuerda y con flauta, alabadle con címbalos retumbantes, alabadle con címbalos de júbilo, alabadle todo lo que pida, alaben, aleluya. Amén. Entonces acá menciona un sinnúmero de instrumentos que van siempre de acompañamiento, ¿cierto? Con pandero y danza, con cuerdas y flautas, címbalos resonantes, ¿no? Con címbalos de júbilo, con bocina. Son instrumentos que muy pocas veces se utiliza ahora, vuelvo a decir, pero son instrumentos que se utilizaban para acompañamiento de la música. Cosa que hoy en día muchas veces no se utilizan los instrumentos así. En la iglesia, en muchas iglesias, el instrumento está dirigiendo la música. Está con un sonido bastante alto que sobrepasa la voz, que sobrepasa al director, ¿no? Y de tal forma que se escucha mucho ruido, mucha música, mucho sonido de instrumentos, que un poquito que no digo que tocan mal, no es que sea algo malo, algo feo que están tocando, sino es que está dirigiendo, se está invirtiendo el uso de los instrumentos. Y creemos, hermanos, que nuestra congregación debería ser una congregación que utiliza los instrumentos como algo que acompaña, como algo que ayuda a mejorar nuestra alabanza. Entonces, necesitamos, hermanos, que nuestros instrumentos de nuestra congregación deben ser utilizados para la gloria de Dios. Habían músicos en la iglesia. Vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Primera de Crónicas, el que lo encuentra también puede dar lectura a este versículo. Primera de Corintios 15, 16. Primera de Crónicas, disculpe, hermano. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y asaltasen la voz con alegría. Amén. ¿No? Eran hombres designados. No todos podemos cantar, ¿cierto? Yo a lo menos no puedo cantar. O sea, me cuesta entonar, entrar en la nota, poder estar marcando los pasos, porque la música tiene su forma y su método. Entonces, para mí personalmente, me cuesta entrar en eso. Tendría que practicar mucho para poder cantar una canción y no perderme en la música, ¿no? En el acompañamiento con los instrumentos. A veces el instrumentista empieza en una nota, yo empiezo en otra nota, me cuesta,
¿no? Me cuesta, yo soy desorejado, dicen algunos. Pero es necesario que nosotros podamos elegir. Así en ese entonces eligieron a personas que tenían la habilidad de poder cantar, dirigir, ¿no? Expresar alabanza. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que nosotros podamos saber que hay personas que tienen mejores habilidades en la música, y es necesario poder reconocer y esas personas poder dirigirnos en la alabanza, poder ayudarnos a cantar y alabar todos juntos, ¿no? Entonces es bueno, hermano, que haya personas así. Y si hay en nuestra congregación, tenemos que identificar para que estas personas puedan ayudarnos a cantar a Dios. Y estas personas tienen que saber un poco de música, ¿no? Estos cantores, aprender a tocar algún instrumento. Como vemos, hermano, la música es una forma importante dentro de la adoración bíblica. La música es importante dentro de la adoración en la iglesia. Es importante, no podemos decir, ¿para qué la música? ¿No? La música es importante. Esperamos en nuestra congregación poder, ¿no?, contar con hombres y mujeres que puedan tocar instrumentos, que puedan cantar y ayudarnos a la congregación que no sabemos cantar, que no entendemos mucho de música, guiarnos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis amados, es importante. Nuestra congregación es todavía pequeña, ¿no? Pero en el transcurso, en el camino, de seguro Dios estará trayendo músicos, personas que puedan tocar un instrumento. Hasta ahora no tenemos todavía, tenemos una guitarra, pero no hay quien lo toque, ¿no? Bueno, hay gente que lo toca, pero no hay gente que lo entone. Entonces necesitamos personas. Tenemos hermano Jair, ¿no? Pero hermano Jair está un poco delicado ahora. Pero necesitamos más personas que puedan tocar, hacer música con los instrumentos que el Señor pueda proveer a nuestra congregación. Por ahora tenemos una guitarra acústica, ¿no? Más adelante no sé cómo Dios proveerá y bendecirá a nuestra congregación para tener más instrumentos. Pero la iglesia tiene que tener. Hemos visto en la Biblia que siempre ha habido acompañamiento de música dentro de la adoración. 2. El propósito del canto. El propósito del canto, punto número 2, dice: el canto nos permite expresar nuestros más profundos pensamientos, emociones a Dios, como ningún otro medio lo logra, como los sentimientos de gratitud, de amor, lamento, arrepentimiento, etc. Esto está ya, hermano, probado y comprobado. La música mueve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestro ser. No hay otra cosa más que dar a Dios de un corazón agradecido, alabanza y adoración a Dios. La música debe mover esos sentimientos, no para hacernos sentir, qué feliz que soy, no, para glorificar a Dios. ¿Me entiende, hermano? O sea, la música debe mover nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro interior va a remover la música. Pero esos sentimientos deben estar dirigidos, esos pensamientos, esas emociones, esos lamentos, esos arrepentimientos, ese corazón agradecido, ese amor expresado por medio de la adoración, por medio de la música, debe, hermanos, glorificar a Dios. En ningún momento debe decir, yo voy a esta iglesia por la música, ¿no? A veces la música hace estar en quietud, en paz, en tranquilidad, pero consigo mismo. Eso no es un buen propósito para la música. Especialmente para la música que cantamos en la iglesia, debe ser para la gloria de Dios. En ningún momento tiene que ser para sentirnos nosotros, quizás, estoy en paz, ya canté. No, ya estoy gozoso porque canté. No, debe ser para Dios. Debe ser para Dios. Todo sentimiento debe ser para Dios. 2.
El canto nos ayuda a tener una convicción más fuerte de la verdad expresada en la letra. Hermanos, por eso nuestras canciones deben tener un contenido. Hemos visto el contenido en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, el contenido. El contenido era las maravillas de Dios. Hablar de las maravillas de Dios, no hablar de las maravillas del pastor, porque hay canciones que hablan, que exaltan al pastor o al misionero. Hay una canción que yo siempre he escuchado, que misionero soy, caminando por nevadas, caminando por cumbres de hambre, de frío. ¿Quién tiene que saber eso? La música debe ser para glorificar a Dios, la letra tiene que ser para glorificar a Dios, no al misionero, no al pastor, no al hermano, el sufrimiento del hermano, el sacrificio que hace de los hermanos. No puede ser eso, hermanos. A lo menos en la iglesia, en el mundo sí, la música va a exaltar las cualidades humanas, la bondad, el amor, el cariño, el sentimiento de pareja de los hombres. Pero en la iglesia, la música y letra debe ser que hable de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de las obras de Dios aquí en la tierra y aún en el cielo. ¿Me entiende, hermano? La letra el contenido debe ser bueno. Por eso nosotros tratamos de no equivocarnos y buscamos siempre canciones de la Biblia, porque en la Biblia están las mejores canciones, los mejores salmos para poder cantar. Pero si cantamos algún himno, si cantamos algún cántico espiritual, deberían ser esos cánticos espirituales y esos himnos espirituales con una buena letra que glorifique a Dios. Hay una canción que dice también, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, qué bonita que eres la más hermosa, calles de oro, hablando de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Me entienden? O sea, ¿qué es Jerusalén? Cantamos a una tierra. Sí, si bien es cierto, Jerusalén fue el lugar donde nació Jesús, donde vivió, se hicieron los milagros, pero Jerusalén es una tierra como Cusco, como Lima y como cualquier otra ciudad. ¿Me entiende, hermano? Debemos glorificar a Dios. Entonces, a veces nuestros himnos están dirigidos más a escenarios, a personas. La letra, hay que tener mucho cuidado. Por eso tratamos de cuidar siempre la letra. 3. El canto, el propósito del canto también nos debe permitir que participen todos. Tiene que ser un canto sencillo, ¿no? Que participen todos, porque hay canciones que tienen unas entonaditas, ¿no? Y a veces uno no tiene experiencia en cantar, no tiene las habilidades para cantar, difícilmente entra a las entonaditas, a las alargaditas, a los puntillos que están por aquí, a los corchetitos por aquí, que se estiran, que se jalan, y a veces a los hermanos no cantan. ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad. Entonces, uno de los propósitos del canto congregacional es de que todos participen, los desorejados y los con oído, como yo, por ejemplo. Me gusta cantar ahí afuera, pero aquí adentro, o sea, en el sentado es así. Pero aquí delante se me cuesta, porque no tengo yo un buen oído musical. Pero los que tienen deben ayudarnos. Pero la música que nosotros cantamos en la congregación y cantamos en esta iglesia debe ser una música que involucre a todos. Que todos puedan alabar y glorificar el nombre de Dios. Que esa música pueda motivar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos para glorificar a Dios. ¿Me entiende, hermano? 4. El canto enseña, exhorta y anima y edifica. Lógico, hermano, si todos cantamos, vamos a ser edificados. Si cantamos buena doctrina, a través del canto, buena palabra, vamos a ser edificados, vamos a ser animados, vamos a ser exhortados a conocer más de Dios, a conocer la grandeza de Dios. Yo no conocía muchos salmos hace unos 6 años atrás. Conocía salmos pequeñitos, nunca había cantado un salmo completo. Pero desde hace unos 6 años atrás, que ya cuando yo conocí las canciones que se cantaban de la Biblia, dije, ¿cómo cantan? Versículo por versículo, sin omitir ni una letra. De la Biblia Reina Valera del 60. No se omitía ni uno y se cantaba. Salmos enteros. Y yo comencé a memorizar los salmos enteros por medio de la música. Y aprendí muchos salmos, ¿no? Los niños en la iglesia aprendían los salmos, ¿no? Repetían salmos completos por medio de la música. Y los israelitas, los judíos, el Salmo 119 lo tenían de memoria desde los 12 años.
pienso que por medio de la música han captado todo, y si podían recitar todo el Salmo 119, que son aproximadamente como 150 versículos. Si ellos lo pudieron hacer por medio de la música, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Sería antes que alguien, un músico, le ponga música, le ponga bonita entonadita para poder aprenderlo rápido, como el Salmo 119 y otros salmos que ya tienen música y son bastante hermosos para cantarlo. Se habla mucho de la grandeza de Dios. Entonces, quinto, el canto ayuda a evangelizar al perdido. Lógicamente, hermanos, si la música, si nuestras músicas o si nuestros cantos tienen doctrina, hablan de la grandeza de Dios, hablan de las maravillas de Dios, hermano, esa música puede ayudarnos a evangelizar, ¿no? La música nos debe ayudar a evangelizar siempre en cuando se canta palabra de Dios. Pues si cantamos emociones, sentimientos, como cantamos a la pareja, ¿no? Le cantamos a la pareja, le cantamos a mi hijo, ¿no? Hay canciones así que se cantan en las iglesias relacionadas a la pareja, relacionadas al sentimiento de pareja, al sentimiento humano, al sentimiento de padre, de madre. Entonces, esa música no se puede utilizar para evangelizar, pero muchos lo utilizan en sus campañas evangelísticas, ponen esa música porque es cantado por un artista, cantado por un personaje muy conocido, lo ponen ¿para qué? Para atraer, y eso no es un buen instrumento para predicar el evangelio. Una música bíblica, una música con contenido teológico, cristiano, bíblico, espiritual, lógicamente, hermanos, podríamos utilizar esa música para transmitir un mensaje bíblico, porque se puede predicar por medio de la música. Entonces, ese es el propósito de la música. También tenemos que ver, hermanos, tenemos que saber escoger los cánticos. El canto debe ser sólido doctrinalmente y fiel en su escritura. Sin embargo, debemos ser justos al evaluarlos, porque debemos recordar que los cantos son poesía y no prosa. Los cantos son poesía, son cosas que se recitaban y no eran fragmentos pequeños. Es demasiado esperar que todos los cantos expresen la teología en términos perfectos, literalmente. Es difícil, yo pienso que para los compositores que hacen música, es difícil poner una teología bíblica dentro de una música. Es difícil. Yo pienso que para los que componen música les cuesta. Por eso, hermanos, no tenemos mucha buena música doctrinalmente buena. Más tenemos música comercial. En la iglesia tenemos mucha música comercial, mucha música que nos gusta a nuestros oídos. Pero si habría música que sea un poco aburrida, eso no vende, mucho menos en la iglesia se canta, pues, ¿no? O una música que sea lenta, tampoco no vende eso. Pero en esta música cristiana, muchos de ellos tienen mucho de comercial. ¿Por qué? Y además esa música no tiene mucha buena doctrina. ¿Por qué? Porque les cuesta, yo sé, a ellos músicos les cuesta poner una frase bíblica doctrinalmente bien hecha en su música, les cuesta. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso no tenemos mucha música cristiana buena. La gran mayoría, casi un 95%, por no decir un poquito más, no tiene buena doctrina. No tiene muy buena doctrina. 2. Los cantos no pueden decir todo lo que es posible decir sobre un tema en un solo canto. Burger King dijo algo, ¿no? Cuando dices algo, no puedes decir todo lo que se puede decir acerca de ello, porque si lo intentas, siempre vas a acabar hablando de otra cosa. Eso es una gran verdad, es una realidad en nuestra vida, hermanos. ¿Ya? Queremos decir cosas buenas, y lo queremos decir cantando, pero no lo podemos decir como quisiéramos que sea, ¿no? Es difícil para nuestros hermanos que hacen música. Entonces hay que entenderlos, ¿no? Desde esa perspectiva hay que comprender a estos hermanos. El canto nos debe dirigir a Dios. Ya estamos hablando de ese tema,
que el canto siempre nos debe dirigir hacia Dios, hermano. No simplemente cantar, alabar a Dios. Ciertamente hay una dimensión horizontal, pero estrictamente hablando, alabamos a Dios cuando nos dirigimos a Él. Realmente, hermanos, vamos a alabar a Dios siempre cuando nos dirijamos a Él, a Dios directamente, por medio de la música. Nuestra música no solo debe hablar acerca de Dios, sino primordialmente hablarle a Dios. Eso es algo difícil que quizás deben hacer nuestros músicos. Nuestra música tiene que ser en primera persona como hablarle a Dios, no solamente hablar de Dios, sino hablarle a Dios. En nuestras devocionales, los que hacemos devocionales con esas 3 preguntas famosas que hay, que dice la Biblia, ¿qué le digo yo? ¿Qué me dice Dios y qué le digo yo a Dios? ¿No? Entonces eso debemos practicarlo siempre. Nuestra música es como hablarle a Dios, como expresar a Dios de todo lo que ha hecho por nosotros, como expresar a Dios de todas las cosas que hemos recibido como bendiciones, como promesas, como milagros, todo lo que hemos hablarle a Dios. Ese debe ser el gran objetivo también. Algunos de nuestros cantos necesitan una dimensión horizontal, pero deben tener también una perspectiva vertical. Si bien es cierto, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, pero también tenemos que pensar en los hermanos, pensar en cada uno de ellos. Dice la Biblia, el que está triste, ¿qué dice Santiago? El que está triste, haga oración, ¿no? El que está alegre, cante alabanzas. Entonces tenemos que mirar, hermano, nuestra congregación. ¿En qué situación está tal o cual hermano? No podemos exigir, hermano, canta pues si está pasando momentos difíciles, de tribulación, de dificultades, de problemas. No podemos expresar así. No podemos decir. Tenemos que mirar. Si bien es cierto, nuestra congregación, nuestros cánticos tienen que alabar y glorificar a Dios. Pero miremos a los hermanos. Miremos. Hay iglesias donde cantan parados. Y tienen 40 minutos de canciones, parados. Pero sin embargo hay ancianos, hay personas que están gestando, hay personas con bebés en brazo, ¿no? 40, 50 minutos. Y tienen que cantar parados porque si se sientan va a ser, ¿no? Ya se ve medio mal. Y los hermanos tienen que hacer el esfuerzo de estar parados, aún estando un poquito mal, con algunas dificultades, ¿no? Entonces tenemos que mirar nuestra congregación. Si bien cierto es para Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, pero también tenemos que mirar a nuestros hermanos. ¿Está alguno triste, dice la Biblia? Haga oración. No podemos exigir que cante, sabiendo que el canto es una alabanza a Dios, glorifica a Dios, pero también la oración es una forma de cómo adorar a Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces miremos la congregación. Los cantos deben ser claros y entendibles, ¿cierto? No podemos cantar canciones que no entendamos, que no comprendamos, que la iglesia no comprenda y que solamente tararee la música, ¿no? Y no exprese palabras. El texto bíblico en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, ¿alguien puede leer? 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Sí, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿No? ¿Qué pues? Diré. Entonces ahí está el texto donde dice, ¿cantaremos con el entendimiento? Nuestras congregaciones debemos cantar con sabiduría, hermanos. A veces un poco de explicación, ¿no? A veces cantamos el canto que es bonito, ¿no? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su...? Cantar bonito, pero hay que explicar quién, ¿no? Hay que explicar. Hay canciones que necesitamos explicar. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos.
No todos estamos en un nivel espiritual para entender. Tenemos que explicar. Tenemos que hablar de un lenguaje, del lenguaje de los himnos, ¿no? Los cánticos. Hay que hablar, porque hay gente nueva que entra a la iglesia, quiere cantar, pero como no sabe, los himnos son por estrofas, ¿no? Uno, después el uno de abajo, el uno de abajo y el uno de abajo, si que tiene 4 estrofas. Y a veces, cuando no explicamos bien, es difícil. Tenemos que cantar todos los números 1, todos los números 2, todos los números 3, de cada estrofa, ¿no? Y ahí está el coro por abajo, hay que explicar, porque no todos sabemos, vuelvo a decir, ¿no? Entonces necesitamos explicar. Los cantos deben ser fáciles para cantar nuevamente, habíamos dicho, ¿no? En el revés de la hoja habla de los conflictos entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Ese es un problema, ¿cierto? Dice, la generación de los mayores, como dice el 1, piensa que los cantos nuevos son irreverentes, simples, faltos de teología, son llamados estribillos. Dios se goza con nuestros cánticos, ¿no? A veces los mayores dicen, no, estos cánticos de los jóvenes son irreverentes, son simples, esa música de jóvenes, ¿no? Faltos de teología. Son palabras que se repiten y repiten y repiten, parecen loros. Así lo dicen, ¿no? Los mayores. Pero también esa música podría alabar y glorificar a Dios, si es que se explica, si es que se hace entender a la gente cómo debemos cantar. Pero los jóvenes dicen que los cánticos tradicionales son aburridos, irrelevantes, demasiado aparatosos, faltos de emoción. Los himnos, no, esos cánticos largos, no podemos terminar, aburre, ¿no? Pero también ese himno glorifica a Dios. Ambos glorifican a Dios, lo contemporáneo y lo tradicional glorifica a Dios. Solamente que hay que guiarlo, que hay que enseñarlo, que hay que dirigirlo para la gloria y la honra de Dios. Las soluciones, ¿qué solución vamos a dar? Porque en la iglesia hay gente joven y gente mayor, ¿no? Gente que le gusta cantar himnos, gente que le gusta cantar salmos, gente que le gusta cantar cánticos modernos. Hay. ¿Cuál es la solución? ¿Hacer una iglesia para puros jóvenes? ¿Hacer una iglesia para ancianos? ¿Hacer una iglesia solamente para los tradicionales que cantan salmos e himnos? No, no podemos hacer eso. Tenemos que tener un nivel de tolerancia, ¿cierto? Un nivel de tolerancia. Primeramente, el diálogo tradicional y contemporáneo. No se trata nada más que tolerarnos, sino que de enriquecer. No es tolerarnos por tolerarnos, sino que hay que enriquecernos en el canto, enriquecernos en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Unos a otros, edificarnos con lo moderno y con lo tradicional. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo trabajó en el pasado y lo sigue haciendo en el presente. Trabajó con los himnos y salmos que cantaban antes, pero también sigue trabajando ahora con la música contemporánea, con esa música moderna. Lo sigue haciendo. Pero, vuelvo a decir nuevamente, necesitamos explicar, necesitamos hablar, necesitamos dialogar. Los himnos son expresiones del pasado. Los cantos contemporáneos son expresiones del presente. Debemos hacer un mix, poner un punto medio para poder glorificar a Dios. Debemos romper la división, debemos tener un diálogo constantemente. Hay que evaluar nuestra música, hermanos. Si es vertical o es horizontal. Si solamente vamos a pensar en la gente, para animar a la gente y motivar, exacerbar los ánimos de la gente y que está gozoso la gente, o vamos a pensar en Dios. Tenemos que evaluar Dios primeramente, ¿no? Nuestra música tiene que ser dirigido a Dios. Tiene que ser tradicional o contemporánea. A ver qué vamos a cantar esta mañana. Estamos, hermano, un grupo de hermanos jóvenes y adultos. ¿Qué hacemos? ¿No? Hay que balancear. Hay que ver qué nos va a edificar, qué nos va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Debemos cantar cantos de alabanza nada más o cantos que nos produce paz, pasividad? ¿Qué vamos a hacer? Hay que dirigir nuestra alabanza para glorificar a Dios nuevamente. ¿Vamos a apelar a la mente, a la razón, a la lógica, o vamos a apelar a las emociones?
Entonces tenemos que pensar en esto. Si nuestra música está apelando a mi emoción nada más, y no está apelando a mis emociones, no está haciéndome, no está llevándome a la presencia de Dios, ¿qué estoy haciendo con la música que estoy cantando? ¿Debo ensayar o improvisar? ¿No? Yo pienso, hermanos, que debemos tener un equilibrio, porque el ensayo a poquito a veces manifiesta que yo quiero resaltar. Tanto ensayo y no quiero cometer ni un error. Para no cometer un error tengo que ensayar mucho. Es porque quiero mostrarme yo, que soy buen cantante, buen dirigente, tengo bonita voz, ¿no? Pero si improviso por ahí, muestro que no estoy considerando, no estoy reverenciando a Dios. Tiene que haber un equilibrio también en eso, ¿no? Si es sofisticado, sencillo, no una música difícil de cantar, o una música sencilla que todos puedan cantar. Vuelvo a decir, siempre tenemos que ponerse un punto medio. La forma y el contenido. No, pero es bonito, aunque no tiene palabras doctrinalmente bien hechas. Es bonito, dice, ¿no? Por ejemplo, esa canción que yo estaba diciéndoles, Jerusalén, es muy bonita. Es muy bonita su melodía. Pero no porque es bonita la melodía, aunque tenga un contenido totalmente que no sea bíblico o escritural, voy a hacerlo cantar. Tengo que pensar, ¿no? No lo bonito, sino el contenido tiene que ser. Porque el contenido nos va a edificar. Bueno, hermanos, eso es todo en cuestión de la música hasta ahora. Y es más adelante, seguiremos hablando más de la música. Otra perspectiva de otro pastor de nuestra iglesia, seguirá hablando también de la música, pero mis amados hermanos, la música es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, no importando qué instrumento tengamos, pero la música es para glorificar a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo de escuela dominical, gracias por cada hermano, por cada hermana que ha participado, por su presencia. Te suplico, Señor, que nos sigas ayudando a seguir conociendo más de tus hijos, más de tu iglesia, más de tu obra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar en esta mañana en la escuela dominical. Te suplicamos que nos ayudes a alabarte mejor, a glorificarte mejor y a tener mucho cuidado con la música, Señor, ya que es un instrumento que tiene doble propósito muchas veces en este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a alabarte y glorificarte de la mejor manera como a ti te va a agradar, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Me has dado vida eterna. Gracias por salvarme, Jesús.